Suscríbete ahora, comparte y activa la campana. Además tenemos un sorteo internacional esperándote. Hoy te llevo a un viaje que comienza donde la luz se apaga y termina en la frontera entre la verdad y la leyenda. Esta es la historia del chupacabras, pero no la que ya conoces. Esta es la historia que ocultaron. La primera vez que la palabra chupacabras cruzó una portada fue en marzo de 1995 en Puerto Rico. Sin embargo, hay documentos, cartas y voces que nunca llegaron a las crónicas oficiales. Hoy, entre testimonios de campesinos y archivos polvorientos que hemos conseguido reunir, reconstruimos un relato que mezcla miedo, ciencia fallida y un silencio impuesto. Escucha con cuidado. Te vamos a contar lo que no te contaron. Doña Carmen Rivera, de Canóvanas, recordó en una carta fechada el 12 de marzo de 1995. La noche que desperté, había un hedor a quemado y todos mis conejos estaban vacíos. No había sangre por fuera, pero la tierra olía a metal. Dije la palabra que nadie quería decir: bestia. La prensa habló de depredadores exóticos y aves carroñeras. En privado, los vecinos hablaban de algo distinto: huellas irregulares, marcas de mordiscos perfectamente alineadas y un silencio agónico en los animales. Lo que doña Carmen cuenta no fue publicado. Ella menciona un zumbido antes de que los animales murieran, una vibración que dejó estelas en las hojas. Cruzamos el mar y llegamos a México, donde a finales de los 90 y en la primera década de los 2000, los reportes se multiplicaron en zonas rurales de Nuevo León, Chihuahua y Veracruz. El 3 de mayo de 2002, Javier Morales, ganadero en el estado de Nuevo León, anotó en su libreta de campo: encontré a 5 cabras en un corral. No una gota de sangre en su pelaje, pero con el cuello abierto, como si una mano invisible hubiera vaciado su interior. El cuerpo estaba frío, pero no había pisadas de depredador. Solo marcas en forma de agujeros, pequeños círculos, como si hubieran perforado la carne. Ese apunte lo guardó durante años hasta que otro vecino se animó a contarlo. Ante un periodista, coincidían los patrones, coincidían los horarios, entre medianoche y las 4 de la mañana, y coincidía también un extraño brillo en el cielo, relatado por al menos 6 testigos. Hasta aquí podría parecer una leyenda terrible. Pero lo que nadie difundió entonces era que en 1994 un contrato municipal en Puerto Rico, un expediente ahora semidestruido, menciona la llegada de material biológico para pruebas de control de plagas. No hallamos el expediente completo, pero sí la referencia en una hoja de pagos. Proveedor, laboratorios, cabra modelo, envío 1994 noviembre. Nadie hizo ruido por respeto o por miedo. Algunos creen que fue solo insecticida. Otros, como el anciano profesor Héctor Álvarez, que enseñaba biología en una universidad estatal y que hoy tiene 78 años, admite que algo similar se experimentó con la intención de controlar enfermedades en ganado. Probamos compuestos que alteraban la piel y el olor de animales para repeler mosquitos. Nadie esperaba que alguna interacción ofreciera un efecto adverso en animales domésticos. No fue una criatura creada, fue una cadena de errores. Aquí es donde la versión oficial se quiebra y aparece la historia oculta. Entre los papeles recuperados por este canal hay una copia de lo que parece ser un diario técnico, escrito por un técnico de campo apellidado Morales, apellido común, identidad real protegida por seguridad. En una entrada fechada el 28 de febrero de 1995, tras una serie de pruebas en un laboratorio precario, Morales describe una reacción inesperada. El compuesto no solo repele insectos, parece alterar la química sanguínea de mamíferos pequeños. En ratas, el patrón de coagulación cambió. En cabras, estos efectos no fueron compatibles con la muerte rápida. Es como si el organismo se vaciara sin romper la piel. No decimos que esto sea verdad científica, solo reproducimos lo que figura en el documento. Lo extraño es que después de esa entrada, las notas terminan abruptamente. Los vecinos de varias localidades cuentan algo más. Luces en el cielo con movimiento errático, vehículos extraños que incomodaban la noche y militares que llegaron a tomar muestras de suelo y pelo a escondidas. En una hoja que pedimos a través de un contacto conseguimos un informe de campo firmado por un agente municipal, fechado el 9 de abril de 1997, donde consta: incidente atípico en Rancho La Soledad. Se recolectaron muestras de pelo no identificable. Recomendación: remitir a dependencia estatal. El expediente se perdió. ¿Por qué? Porque según testimonios que hoy podemos publicar,
Hubo órdenes verbales de discreción absoluta por parte de un interlocutor que se presentó como miembro de una unidad sanitaria. ¿Qué se intentaba proteger? ¿Un fallo experimental? ¿Un fenómeno natural que se descontroló? ¿O algo peor, una combinación de ambos? Uno de los testigos más perturbadores fue una mujer que firmó con seudónimo, María del Valle, que hoy vive fuera de la isla. Nos contó algo que heló al equipo. La criatura no buscaba solo sangre, prefería tejidos específicos. Me dijeron, relata, que parecía evitar órganos grandes como el corazón o el hígado. Era como si extrajera algo entre la carne, un tejido interior que no entendíamos. Encontrábamos huecos casi perfectos, sin destrozos. No había signos de lucha. Esta anécdota concuerda con reportes médicos forenses que cuando se realizan en comunidades rurales suelen clasificar muertes de ganado como depredación sin más investigación. Aquí viene la sombra más oscura de la historia. En 2009, un grupo de investigadores independientes halló en un viejo archivo municipal de Puerto Rico una nota manuscrita que mencionaba una prueba de marcaje electrónico con animales. El objetivo, supuestamente simple, era desarrollar un sistema que con microetos luminosos permitiera rastrear animales y mosquitos portadores de enfermedades. Hasta aquí, plausible. Lo que nunca se admitió públicamente fue la posibilidad de que el marcaje interactuara con un microorganismo desconocido y con productos agrícolas, fertilizantes, fungicidas, creando un fenómeno de necropsia que no respondía a los patrones de depredación clásicos. Es decir, condiciones químicas y biológicas que produjeron cuerpos vacíos, ciencia que falló y luego silencio. Pero hay otro elemento, el que nadie espera, y es la dimensión cultural. En Puerto Rico y en comunidades rurales de México, la figura del chupacabras encontró cabida en una sociedad que ya cree en lo no explicado. El fenómeno se amplificó por el miedo. Periodistas sensacionalistas, cronistas locales y cadenas de radio nocturna vendieron historias terribles que alimentaron pánico. Algunos líderes locales, para evitar el turismo de morbo y la llegada de curiosos que podrían contaminar escenas, prefirieron ocultar ciertos detalles. Otros, por vergüenza, preferían no admitir que su ganado moría sin explicación. Nuestro hallazgo más inquietante es una grabación de 2003, de 2:14 minutos, hecha por un joven aficionado que patrullaba su finca en Veracruz. En ella se escucha un sonido agudo, un zumbido modulante y la sombra de una figura que se aproxima a la luz de una linterna. La imagen es borrosa, pero la silueta es delgada, casi humana, y se mueve con pasos rápidos y saltarines. Al final de la grabación, el zumbido se intensifica y el joven grita. La cámara cae. No doy detalles por respeto a la persona que nos la facilitó, pero su testimonio fue acompañado por análisis de audio que muestran frecuencias inusuales, superiores al rango audible normal para humanos, que pudieron, según un ingeniero acústico entrevistado, haber causado pánico y desorientación en animales. Ahora imagina lo siguiente. En noches de luna nueva entre 1995 y 2005, en pueblos donde la noche abarcaba todo un compuesto experimental, insectos portadores alterados, condiciones químicas del suelo y una cadena de negligencias administrativas se combinaron con la tradición oral para crear una entidad que hoy llamamos chupacabras. No es una sola cosa, es un laberinto de causas y efectos, de pruebas a medias y de silencios oficiales. ¿Qué ocultaron entonces? No una criatura de bolsillo alienígena, sino la posibilidad de que errores humanos, pruebas mal contenidas y miedo colectivo moldearon una leyenda que devoró la explicación. Sin embargo, aún queda una pieza más, los llamados santos de la noche. En comunidades de la Sierra Mixe y en aldeas de Puerto Rico, ancianos nos hablaron de una mujer que en 1892 aparece en una crónica local como la que aparta la peste del ganado, una curandera que aplicaba remedios y que según la tradición conocía plantas que cambiaban el olor de la sangre. ¿Podría la memoria colectiva haberse superpuesto a un fenómeno moderno, mezclando técnicas ancestrales con fallos científicos? Es posible. La historia del chupacabras, como muchas leyendas, se alimenta de capas superpuestas, lo moderno, lo antiguo y lo inexplicable. Llegamos así a la conclusión que nadie te contó. El chupacabras no es solamente un monstruo para vender miedo. Es la cicatriz de una sociedad que al experimentar con su entorno abrió una puerta que no supo cerrar. Es la suma de procedimientos técnicos fallidos, irregularidades administrativas y un pánico que se alimentó de la propia incredulidad. Y por supuesto, es la sombra que los medios y el silencio dejaron crecer. Si alguna vez vienes a una finca en Canóvanas, en un rancho de Nuevo León o en una colina de Veracruz y escuchas entre los árboles un zumbido que no debería estar ahí, recuerda esto. Hay historias oficiales y hay historias que nadie quiso publicar.
Nosotros hoy te hemos contado la historia oculta, no por sensacionalismo, sino para que entiendas que a veces la verdad es más extraña y más peligrosa que la ficción. Antes de despedirnos te recordamos otra vez. Suscríbete, activa la campanita y participa en nuestro sorteo internacional. La cuenta atrás para Halloween ya ha comenzado. Estamos preparando un especial que solo estará disponible para suscriptores. Si no quieres perderte ese especial y no quieres que te lo cuenten después, suscríbete ahora. No olvides comentar abajo si conoces alguna historia, si tu familia tuvo un encuentro o si tienes documentos que puedan ayudarnos a seguir investigando. Nos vemos en la oscuridad.